Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos entonces en Labor School, en nuestro curso de formación laboral en manipulación de alimentos basados en la resolución 2674. Recuerden que mi nombre es Gustavo Gallego, ingeniero agroindustrial, magíster en seguridad y salud en el trabajo y hacemos parte de la organización ACERCO. En esta lección vamos a estudiar un concepto que es muy importante en la industria de alimentos, como lo es la inocuidad en los alimentos y las bebidas. Es nuestra lección número 2. Vamos entonces a mirar el concepto de inocuidad de los alimentos. De acuerdo a lo establecido por el Codex Alimentarius, es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine. Esta definición de la Organización Panamericana de la Salud. Según esta definición que acabamos de escuchar y que observamos, cuando hablamos de inocuidad de los alimentos, hablamos de una garantía. Es la garantía que no va a generar daño al consumidor. Es la garantía que ese alimento es inofensivo, que ese alimento es apto para el consumo de alimentos. Cuando nos referimos a inocuidad de alimentos, pues hay que también conocer un poco lo que significa la palabra inocuidad. Recuerden que siempre que hablamos de inocuidad, hablamos de algo inofensivo. Esas son las raíces etimológicas de esta palabra. Inocuidad viene de inofensivo, quiere decir que aquellos alimentos que son inocuos son inofensivos para los consumidores, es decir, que son aptos para el consumo humano. Y nos habla ahí en esta definición también de cuando el producto sea preparado o ingerido. Entonces, los alimentos deben ser inocuos, deben ser inofensivos hasta el momento en el que el consumidor lo está preparando y lo ingiere. No simplemente hasta que el producto llegue pues digamos empacado hasta no sé, hasta su casa, su hogar, donde lo vayan a consumir, sino hasta que sea preparado, aún después de su preparación, y sea ingerido. Hasta allá va la responsabilidad de las empresas. No podría ser que una empresa, por ejemplo, le entrega un producto a un distribuidor y el distribuidor entonces realice alguna manipulación inadecuada y este producto le genere una enfermedad a alguien. Entonces la responsabilidad aún sigue siendo de la empresa que produce, que elabora este alimento, al igual que el distribuidor, pero pues la empresa no tendría la posibilidad de escapar de su responsabilidad. Por eso es la inocuidad de los alimentos es un concepto muy relevante en la industria actual alimentaria, porque hace parte de uno de los objetivos fundamentales, y es que los alimentos sean aptos para el consumo humano. Cuando hablamos de inocuidad alimentaria, pues tenemos que remitirnos nuevamente a lo que significa un alimento contaminado. Recordemos que esto lo veíamos en la lección número 1 cuando hablábamos de los conceptos de los alimentos, y recordemos que un alimento contaminado es aquel que contiene agentes y o sustancias extrañas en cantidades superiores a las permitidas o también en las normas que son reconocidas internacionalmente. Hay que aclarar entonces que sí es posible que se acepten alguna cierta cantidad muy pequeña en cuanto a algunos agentes. Por ejemplo, hay algunos agentes biológicos que sí no se acepta pues que exista ninguna presencia de un microorganismo, porque podrían ser causantes de enfermedades. Pero sí, por ejemplo, me refiero a la industria de cereales, por ejemplo, en arroz, en maíz. Entonces algunas veces se acepta a pequeñas partículas, que pueda ir presencia de algunas partículas extrañas que podrían ser agentes físicos, ¿sí? Se acepta una cierta cantidad muy mínima. Y de igual manera en agentes químicos, que pues sabemos que en los alimentos puede haber presencia de algún tipo de
plaguicida, ¿sí? Algún tipo de madurantes, bueno, todos esos productos que se agregan en el campo, pero recordemos que hoy por hoy los productos que se utilizan en el campo para las plagas o para fertilizar, pues deben ser aptos para pues el consumo humano, pues que no vayan a generar ningún daño en la salud. Entonces encontramos que los alimentos cuando están contaminados y hay presencia de agentes físicos, químicos o biológicos en cantidades superiores a los permitidos, podían generar entonces una afectación en la salud de los consumidores, por ende pasarían a ser alimentos que no son aptos para el consumo humano y dañarían la inocuidad de los alimentos. Por eso hablamos aquí, mostramos en esta diapositiva cómo los peligros alimentarios, biológicos, químicos o físicos pueden afectar la inocuidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque de aquí parte la importancia de este curso, y es entender que debemos proteger a los alimentos que manipulamos de los agentes biológicos, químicos o físicos. Recordemos, en cuanto a los biológicos, debemos de hablar de los microorganismos. Hay cierto tipo de microorganismos, como lo encontramos acá, podemos encontrar hongos, bacterias, la levadura es un tipo de hongo, ¿sí? Bueno, virus, parásitos o protozoarios. Entonces, estos peligros biológicos, pues no podríamos incluso generalizar que todos los microorganismos pues son malos, ¿no? Sí hay algunos que incluso son benéficos para nosotros como seres humanos. Habría que aclarar esto, no todos son malos, no todos generan alteración, no todos generan enfermedades. Por ejemplo, hay algunas bacterias que se utilizan en la industria para la preparación del yogur. Entonces hay lactobacillus que son los encargados de fermentar la leche y la convierten en yogur o en kumis. También hay levaduras entonces que son utilizadas en la industria para la fermentación en la cerveza o en los vinos, en la industria panificadora. Entonces vemos que hay microorganismos que cumplen una función positiva, pero sí hay, digamos que hay otros que pueden generar, en este caso, enfermedades, efectos nocivos en la salud, y también pueden generar alteración en los alimentos. Los efectos de los peligros microbiológicos, en este caso, entonces pueden ser aquellas intoxicaciones que se puedan generar a partir de las toxinas que son sustancias químicas que generan los mismos microorganismos y que cuando están en el interior del cuerpo humano pues generan intoxicaciones, o por otro lado podrían generar infecciones que son generadas por el mismo microorganismo cuando está presente en un alimento e ingresa en el aparato digestivo y puede generar entonces infecciones al interior del organismo. Son dos de los efectos que pueden generar entonces los microorganismos patógenos que pueden llegar a estar presentes en los alimentos. También podemos encontrar entonces peligros químicos, ya lo hablábamos ahora, residuos de insumos agropecuarios, contaminantes en los alimentos, ¿cierto? Y pues se dice que a largo plazo, pues algunos productos aún no lo sabemos todavía, pero que podrían llegar a generar efectos nocivos en la salud. Hoy por hoy se está controlando mucho el tipo de plaguicidas, el tipo de madurantes, el tipo de fertilizantes, bueno, para que esto no vaya a tener ningún efecto en la salud, pero pues sí hay que, todo tiende a ser un poco más orgánico y natural. Miremos algunos de importancia, podrían ser entonces, bueno, los plaguicidas, aún los residuos también de medicamentos veterinarios para todo lo que es la parte pecuaria, la producción animal, ¿sí? Habría que tener mucho cuidado también, metales pesados, lastimosamente pues la contaminación de los ríos por el mercurio genera contaminación en los peces, bueno, metales pesados que pueden ser muy peligrosos. El caso del mercurio puede generar una enfermedad que se llama la enfermedad de Minamata, que puede ser pues bien preocupante. Y micotoxinas, bueno, aflatoxinas, estas producidas también incluso por microorganismos. Y aparecen entonces los peligros físicos. Estamos aquí hablando un poco acerca de cada uno de estos peligros. Los peligros físicos, algunos no suelen darle mucha importancia, pero son también
peligros o agentes a los cuales hay que darles mucha importancia, porque pueden aparecer primero en cualquier fase de la cadena productiva y pueden provocar lesiones en el cuerpo humano o enfermedades, ¿sí? Todo esto está asociado a malas prácticas de manufactura. ¿Qué se ha llegado a encontrar en la industria de alimentos, en los productos? Se han encontrado metales, ¿sí? Ganchos, cuchillas. Por ejemplo, en algún momento en el pan han encontrado pedacitos de bisturí o de cuchillas con los cuales en algún momento hacían los cortes en el pan cuando lo van a meter al horno. Esto ya cambió, ya no lo hacen pues con ese tipo de bisturí o cuchillas, pero en algún momento llegó a suceder. Ha ido mejorando pues este tipo de industria. El vidrio también, entonces botellas, frascos, utensilios, sí, que pueden llegar a estar presentes. El plástico también ha estado presente en algunas contaminaciones, madera, piedras también, lo decíamos ahorita, en los cereales, en los lentejas, frijoles, probablemente en algún momento de nuestras vidas nos ha salido una piedra, aretes, anillos, relojes, alambres, muchas cosas que se han encontrado a lo largo de la historia de la industria de alimentos, pero que hoy por hoy con los controles pues ha mejorado mucho esto, pero aún se siguen persistiendo de pronto en algunos casos errores de contaminación física. Un cabello, por ejemplo, podría ser considerado como un agente físico. Entonces, con esto queremos decirles que la invitación es a mantener la inocuidad en los alimentos y en las bebidas para que nuestra industria, la industria de alimentos, pues siga generando esa seguridad que debemos de brindarle a todos los consumidores. Los invitamos para que sigan nuestro curso de manipulación de alimentos.